¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompaña Alejandra Martínez. Ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y también Dafne Posadas. Dafne es la directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidas ambas. Hoy vamos a hablar de la CELAC, ¿no? que pues celebró su cumbre este año. No se reunía desde hacía varios años en pleno la CELAC, que hay que decirlo, es un foro relativamente reciente, creado en el 2010 y que ha cobrado relevancia recientemente, ¿no? Y esta reunión que tuvo lugar en México, que fue esta vez el anfitrión de la cumbre, pues nos ha dejado varios temas para reflexionar, creo yo. Por una parte, pues se habló de la necesidad de reemplazar a la OEA, hubo muchas críticas a la OEA. Por otro lado, no deja de ser noticia la presencia inesperada de Nicolás Maduro en el seno de la cumbre, que causó además un intercambio interesante entre algunos mandatarios, así como otras reflexiones en materia de cooperación. Parecía que había mucho entusiasmo para darle más fuerza a la CELAC, que hay que decirlo, pues ha perdido un miembro que es Brasil. En 2020 Bolsonaro dijo que no continuaría Brasil en este esfuerzo, pero el resto de países latinoamericanos están presentes en este foro. Entonces, Alejandra, arranco contigo. ¿Cómo has visto esta reunión? ¿Qué impresiones te deja? Y quiero preguntarte, además como venezolana, ¿cómo te sentó haber visto a Maduro presentarse sorpresivamente en el foro? Gracias, Edgar. Sí, bueno, pudiera decir que el plato fuerte de la jornada, como tú bien dices, fueron las críticas y ataques a la Organización de Estados Americanos. Se busca un reemplazo de ese organismo y pareciera que hay un viraje. Este año lo que se está fraguando es un viraje en el consenso internacional de los países latinoamericanos para frenar un poco la gestión que ha tenido Luis Almagro frente a la OEA desde 2015, que como sabemos ha tenido unas posiciones muy fuertes y muy frontales frente al caso de Venezuela, frente al caso de Bolivia con las elecciones de 2019, etcétera. Y de alguna forma se quiere dar un golpe de timón, echar para atrás todo lo han dado y básicamente eso pudiera ser el plato fuerte. El highlight de la jornada, como bien sabemos, fueron las intervenciones de los presidentes de Uruguay y Paraguay, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay, quienes se plantaron y pusieron estos puntos sobre la mesa, sobre todo en relación a la presencia de los dictadores Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela por todos los atropellos que estos dos países han hecho contra los derechos humanos. Y bueno, la presencia de Maduro realmente no sorprende porque estamos viendo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una, digamos, valiéndose de esa política tradicional mexicana, de la doctrina Estrada de no intervención, yo siento que la ha incluso superado, se ha valido de ella, pero incluso la ha llevado al límite porque ya ahorita lo que está mostrando AMLO es una clara preferencia por el bloque castrochavista en América Latina. Recordemos que unos días antes de la cumbre, me parece que fue el jueves, en la fecha patria de los 211 años del Grito de Dolores en México, quien da el discurso de orden frente al ejército mexicano es nada más y nada menos que Miguel Díaz-Canel. Y todos los funcionarios de Morena, la bancada de Morena en el Parlamento mexicano también sacaron un comunicado diciendo loas frente al dictador cubano. Entonces, digamos, esto ya posiciona a AMLO más allá de la tradicional doctrina Estrada de no intervención. Él ya se está posicionando ideológicamente dentro del concierto de naciones y siento yo que está tomando ya la estafeta que dejó Hugo Chávez en su momento cuando inició con toda aquella petrodiplomacia, etcétera. AMLO de alguna forma está tomando ese testigo y abanderando otra vez un nuevo viraje en la integración latinoamericana.
Y sobre eso te quiero preguntar a ti, Dafne, un poco hablando de las conclusiones, porque Alejandra ya abordó un poco los temas generales de la reunión, pero de alguna forma había básicamente dos grupos de países en América Latina, digamos, el bloque del ALBA, que fue ese esfuerzo que menciona Alejandra, que impulsó en su momento Hugo Chávez, ¿no? Los países del eje castrochavista, y el grupo de Lima, que ahora se ve muy debilitado, primero porque perdió Lima, evidentemente, con la elección de Pedro Castillo, y parece que, como dice Alejandra, López Obrador, AMLO, en estos momentos toma la estafeta y además utiliza como ancla la CELAC y dice, este debería ser un foro que impulse la cooperación de América Latina, debería reemplazar a la OEA, que básicamente la CELAC es la OEA sin Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Entonces es una posición muy clara de decir, bueno, desliguémonos del imperio, entre comillas, ¿no? Y hagamos nuestro propio esfuerzo. ¿Tendrá éxito AMLO en esta empresa? ¿Cómo lo ves tú, Dafne? Gracias, Edgar. Y yo coincido plenamente con el análisis que hace Alejandra en cuanto a la postura que asume México como líder de este esfuerzo de cooperación internacional entre los países de América Latina. Algo que tú mencionabas al inicio de esta conversación es precisamente la salida que tiene Brasil en el año 2020 del esfuerzo de la CELAC, y eso también es un punto muy importante porque recordemos que Brasil es uno de sus grandes países de América Latina y que en definitiva, sin tener a esta potencia, digamos, regional incluida dentro del bloque latinoamericano que es la CELAC, pues probablemente partiendo de ahí es un esfuerzo que nace sin alas, ¿no? Y que probablemente no pueda continuar su vuelo más adelante. Pero más allá de eso, yo creo que es importante el hecho de recalcar que la OEA, si bien es cierto que tiene el apoyo de Canadá y Estados Unidos, y también está Brasil en la OEA, pues también tiene el observatorio permanente de 69 países que están comprometidos con el esfuerzo de democracia, división de poderes, respeto a los derechos humanos, que son fundamentales. Y yo creo que una de las conclusiones principales que podemos tener a partir de esta reunión de la CELAC que se llevó a cabo recientemente es precisamente esa separación que existe en cuanto a la percepción de la realidad de los diferentes presidentes y países que están integrados en este esfuerzo regional. Y es que si bien es cierto que los países tienen un título de democracia y tienen un título de pretender decir que defienden y que hacen esfuerzos por la defensa de los derechos humanos, no podemos negar el hecho de que en esa mesa estaban sentados dictadores, como bien los llama Alejandra, y que son personas que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, ni por la libertad, ni por la democracia, ni la división de poderes, que son valores fundamentales a la hora de construir un esfuerzo que tenga prosperidad en el futuro. Entonces, en ese sentido, me parece que porque no está el apoyo de Estados Unidos, no está el apoyo de Canadá, no está el apoyo de Brasil, que son parte importante del continente y que deben darle vida a este esfuerzo, me parece que hay esa percepción de la realidad que es irreconciliable entre los países de América Latina, y es en cuanto al tema de los derechos humanos. Algo que presentaba AMLO como un deseo que nace de su corazón es que la CELAC pueda convertirse en una suerte de comunidad económica europea o de Unión Europea en cuanto a temas de integración regional, y que sean un esfuerzo de integración económica. Sin embargo, una de las razones fundamentales por las cuales nace la Comunidad Económica Europea es porque existe esa compatibilidad en estos valores que son tan importantes. En 1957, precisamente por eso, España y Portugal no son incluidos en la Comunidad Económica Europea, porque estos eran dictaduras. Entonces, creo que tenemos que evaluar dónde están los valores de los países y cuáles son y qué tan incompatibles son a la hora de producir un esfuerzo. A mí me parece que la CELAC, como un reemplazo a la OEA, es algo que probablemente no suceda y que no prospere en el tiempo. Ale, un poco la misma reflexión, es decir, ese sueño también de unir América, ¿no? Siempre ha terminado bueno, ha fracasado, digámoslo así. Esa idea ciertamente que planteó AMLO de, bueno, que esto sea como la Unión Europea y tal, parece un poco un sueño poco realista, ¿no? Para empezar, esa compatibilidad de valores de la que habla Dafne no existe, y en segundo lugar, pues hará falta más que buenas intenciones para echarlo a andar. También hará falta financiamiento, voluntad, etcétera. ¿Tú cómo ves en todo caso ese esfuerzo? ¿Es esto en realidad un parteaguas o es simplemente una llamarada de tusa, como decimos aquí?
Mira, yo tal vez lo que voy a decir es polémico, pero digamos, del análisis crudo de la realidad. Yo sí veo un consenso en este momento entre los países de América Latina, solo que el consenso ya no está alrededor de los valores democráticos, de economías abiertas y de respeto a derechos humanos, como era el caso, hablemos hace 30 años, en la década de los 90, cuando aparece el consenso de Washington y todo el mundo que devino de la posguerra fría. Ya salimos de ese consenso. Entonces, ahorita yo sí veo un consenso, pero en torno al tema de la soberanía. Y si bien los países que parecieran abanderar este viraje son países de izquierda, digamos que dentro del espectro ideológico los ubicamos como izquierda, porque ahí está AMLO, está Maduro, Díaz-Canel, está Fernández Luis en Arce. Argentina, etcétera. Pero también hay gobiernos de derecha, y eso lo tenemos que decir, que se están escudando o amparando en el discurso de la soberanía para que no los molesten. Entonces, digamos que yo sí veo un consenso silencioso donde el único que pareciera decir algo diferente es la calle Pou, bueno, y Abdo de Paraguay, Y que tienen Guillermo un Lazo discurso. probablemente, ¿no? Guillermo Lazo, pero también tengo que decirlo, me parece que fue muy tímido. Claro, es que Guillermo Lazo está muy cerca de Venezuela y de Colombia, que también es una olla de presión en cualquier momento. Entonces, Guillermo Lazo tiene que adoptar una posición sumamente pragmática y abandonar un poco el idealismo también. Entonces, él tiene que, de alguna forma, es un archipiélago en un montón de islas que están, bueno, a la deriva, ¿no? En el abismo. Entonces, por eso se entiende un poco su posición, pero sí hay que decirlo que fue un poco tímida. Todos los demás gobiernos de derecha, pues optaron por mirar para otro lado. El primero, yo también debo decir, o sea, el hecho de que Bolsonaro se haya retirado de la CELAC también sienta un mal precedente, porque estamos viendo que hasta los gobiernos de derecha están cada vez más articulándose al discurso de la soberanía. Nadie, básicamente el punto clave aquí es, nadie quiere injerencia, o digamos, lo que ellos dicen que es injerencia, que es básicamente un respeto mínimo a las reglas básicas democráticas. Ningún gobierno quiere eso. Entonces, el panorama que tenemos de cara al futuro es terrible, Yo, porque ya trasciende lo ideológico, digamos. eso creo yo que es importante, Dafne, para tu reflexión en torno a este tema, porque vamos a decirlo con nombres, digamos, el propio presidente Bukele, que no está a la izquierda claramente, saca una misión de la OEA, ¿no? Honduras también saca una misión de la OEA, la MASI. Bukele fue a las ICIES. Bukele, cuando le sancionan a funcionarios, dice: no somos patio trasero de nadie. Entonces creo que hay aliados insospechados en toda esta confabulación. ¿Hasta qué punto eso puede ser el elemento catalizador que le dé propulsión a este esfuerzo, Dafne? Y es un buen punto, y sobre todo cuando analizamos quién es el padrino o quién parece ser el padrino de este esfuerzo, ¿no? Ahí en la mesa también estaba China discutiendo sobre cuáles iban a ser esos esfuerzos que iban a hacer para apoyar las intenciones de los países, y declara que se iba a inaugurar una nueva era en la cual iba a haber una relación de igualdad, beneficio mutuo e innovación para la región latinoamericana. Y de hecho, la relación que tiene China con los países de América Latina es una relación que se ha venido estrechando en los últimos años y meses, si queremos verlo en el periodo más de corto plazo. En cuanto a economía, las exportaciones de Brasil y Chile son, las exportaciones de Brasil y Chile, su principal comprador es China, y también es el segundo comprador de las exportaciones de Perú, Cuba y Costa Rica. Entonces, digamos que sí comprendo el punto de Alejandra en cuanto al tema de la soberanía, y también cuando vemos el tema de cómo China se está acercando a los países, que pues son
países que no necesariamente comparten valores democráticos, pero China tampoco tiene eso dentro de su misma agenda. Mencionabas el caso de El Salvador y también China ha tenido un acercamiento muy intenso con El Salvador, sobre todo en los últimos meses, cuando ha prestado su donación o ha dado varias donaciones de vacunas y demás equipo para asistirlos en temas de la pandemia. Entonces, si bien es cierto que este esfuerzo de soberanía y este esfuerzo por construir un nuevo modelo latinoamericano a partir de este valor soberano es muy fuerte y que parece darse en diferentes países, yo sí creo que para construir una unidad geográfica en temas de economía sí es necesario que exista una compatibilidad en valores, porque de lo contrario percibo que no podría tener éxito ese esfuerzo, y es el caso de la integración económica de Centroamérica, en donde por cuánto tiempo se ha hecho ese esfuerzo de integrar la región en una unidad geográfica mucho más unida y que pueda proyectarse hacia afuera de una manera más exitosa, y que no han tenido éxito porque hay una incompatibilidad en los países de Centroamérica, que somos 7 países, y no digamos a la hora de llevar ese esfuerzo de integración económica a todos los países de América Latina, en donde hemos visto que no existe esa compatibilidad. Entonces yo creo que sí es cierto y es muy válido el punto de Alejandra en cuanto al tema de la soberanía, sobre todo cuando analizamos el tema de China y cuál es el papel que está jugando en la arena internacional, y que no sospecho que América Latina se convierta en el próximo terreno de las batallas geopolíticas entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China. Eso va a ser cierto. Pregunto rápido. Pero de hecho, una cosita muy breve. El que dijo que quería copiar un modelo parecido a la Unión Europea fue AMLO, pero presten atención al discurso de Maduro, donde, como dice el refrán, a confesión de parte, relevo de prueba, donde él dice, pero ¿para qué vamos a ver a la Unión Europea? Allí tenemos un ejemplo con la Unión Africana. Exacto. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, bueno, ese es justamente el punto. Se nos acaba el tiempo, pero sí, la reflexión final creo que va en varias direcciones, ¿no? Quizás no sea la propuesta de AMLO el desenlace final. Lo cierto es que claramente CELAC ha demostrado ha reforzado la posición de los gobiernos de izquierda de América Latina claramente, y les ha dado un margen de maniobra mucho mayor del que tenían hace 2 años. Eso ha sido claro, y no son precisamente buenas noticias para América Latina, porque no es una izquierda democrática, no es una izquierda que respete los derechos humanos, que crea en los valores occidentales y demás. Así que terreno complicado, pero seguramente tendremos ocasión para conversarlo de nuevo. Muchas gracias, Ale y Dafne, por esta conversación, y también a ustedes por su atención. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.